Esta es una presentación con una introducción al estado de flujos de efectivo que se presenta bajo el Plan General de Contabilidad. El estado de flujos de efectivo recoge los cobros y pagos registrados por una empresa durante el ejercicio. Recordemos que se trata de un estado obligatorio solo para las empresas que tienen que formular un balance y una memoria en formato normal, no abreviado. Los diferentes cobros y pagos se clasifican en el estado de flujos de efectivo en tres categorías: flujos de efectivo de las actividades de explotación, de las actividades de inversión y de las actividades de financiación. Los flujos de efectivo de las actividades de explotación son cobros por ventas, pagos por compras, pagos por gastos de personal, pagos por otros gastos de explotación y también pagos por impuestos sobre beneficios y otros impuestos, pagos de intereses de deudas, cobros de intereses y dividendos. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión son pagos por compra de inmovilizado y de inversiones financieras, ya sean a corto o a largo plazo, y el cobro por la venta de esta misma clase de activos. Los flujos de efectivo de las actividades de financiación pueden serlo de financiación ajena, como los cobros por préstamos y créditos recibidos y los pagos por la amortización del principal de estos préstamos y créditos, y también de financiación no exigible, como lo pueden ser los cobros por ampliaciones de capital, pagos por reducciones de capital, pagos y cobros por la compra y la venta de acciones propias, cobros por subvenciones de capital concedidas durante el ejercicio. El efecto de las variaciones en los tipos de cambio se incluye para el caso en el que la empresa registra cobros y pagos en moneda extranjera, que aparecerán convertidos al tipo de cambio de la fecha en que se registró el respectivo cobro y pago. El ajuste se debe a que los saldos de efectivo en balance, saldos de efectivo en moneda extranjera, figurarán convertidos al tipo de cambio de cierre, que no coincidiría con el del flujo de caja. Este efecto de las variaciones en los tipos de cambio viene a coincidir con las diferencias de cambio, negativas o positivas, sobre las cuentas de efectivo, cuentas bancarias y otros, en moneda extranjera, registradas inicialmente como gasto o como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. La suma de todos estos apartados nos da el aumento o disminución de efectivo durante el ejercicio. Aquí tenemos cómo se desglosa en el estado de flujos de efectivo del Plan General de Contabilidad el cálculo o determinación de los flujos de efectivo de las actividades de explotación. Partimos del resultado del ejercicio antes de impuestos. Practicamos una serie de ajustes al resultado consistentes en eliminar ciertos gastos e ingresos. Eliminamos ciertos gastos e ingresos que no intervienen en el cálculo de los flujos de efectivo de explotación. Eliminamos con un ajuste positivo los gastos y con un ajuste negativo los ingresos. En el número 3 reflejamos los cambios en el capital corriente, es decir, vamos a restar aquí los aumentos en el capital corriente de explotación. Restaremos los aumentos en los activos corrientes de explotación y sumaremos los aumentos en los pasivos corrientes de explotación. Por último, en el apartado 4, otros flujos de efectivo de las actividades de explotación, se reflejarán los pagos de intereses de deudas, cobros de intereses y dividendos y pagos por impuestos sobre beneficios. En lo que respecta a los flujos de efectivo de las actividades de inversión, tenemos por un lado los pagos por inversiones, por compra de inmovilizado y de inversiones financieras a largo y a corto plazo, y los cobros por desinversiones, los cobros por la venta de esta clase de activos.
Aquí tenemos el desglose de apartados en los flujos de efectivo de las actividades de financiación. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio, donde se recogen los cobros por ampliaciones de capital, pagos por reducciones de capital y cobros y pagos por la venta y la compra de acciones propias. También las subvenciones. En el número 10, cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero, es decir, cobros por la captación de capitales ajenos y pagos por la amortización de esas deudas. Y en el número 11, pagos por dividendos y otra clase de remuneraciones a los accionistas. Una vez que determinamos por la suma de los flujos netos de cada apartado el aumento o disminución neta de efectivo y equivalentes, sumado al efectivo al comienzo del ejercicio, tendremos el efectivo y equivalentes al final del ejercicio. Se entiende por efectivo a estos efectos y otros activos líquidos equivalentes la tesorería depositada en la caja de la empresa y los depósitos bancarios a la vista, pero también como efectivo equivalente los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición su vencimiento no fuera superior a 3 meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la empresa. Por ejemplo, una letra del Tesoro adquirida en el mercado secundario que va a vencer dentro de los próximos 3 meses se puede considerar como equivalente de efectivo. Sin embargo, esa misma letra emitida en una moneda extranjera pues ya no sería un equivalente en efectivo porque tendría un riesgo significativo de cambio de valor por efecto de la variación del tipo de cambio. Vamos ahora a explicar cómo se determinan los flujos de efectivo de explotación a partir del resultado del ejercicio, es decir, el método de conciliación que aparece, que sigue el modelo de estado de flujos de efectivo del Plan General de Contabilidad. Supongamos una empresa sin existencias y con compras y ventas al contado. A la izquierda tenemos la cuenta de resultados, ingresos por ventas 3.600 menos gastos por compras 1.200, resultado de explotación 2.400. A la derecha tenemos la determinación de los flujos de efectivo de explotación, por diferencia entre cobros por ventas, que coincidirían con los ingresos por ventas, 3.600, menos pagos por compras, que coinciden con las compras, 1.200. Por lo tanto, flujos de efectivo de explotación también son 2.400. Ahora vamos a suponer que la empresa compra 30 días y vende con pago aplazado a 60 días. Vamos a ver que ahora ya no va a coincidir el resultado de explotación con los flujos de efectivo de explotación. El resultado de explotación sigue siendo el mismo que en el paso anterior. Tenemos ingresos por ventas de 3.600 menos gastos por compras de 1.200. Por tanto, resultado de explotación 2.400. Sin embargo, para calcular los flujos de efectivo de explotación vamos a tener que transformar las ventas en cobros por ventas y las compras en pagos por compras. Para determinar los cobros por ventas tendremos que restar la parte de las ventas que quedaron pendientes de cobro al cierre del ejercicio, es decir, las de los últimos 60 días, 2/12 de las ventas anuales. Estos son 600 unidades monetarias. Coincidiría con el saldo final de la cuenta de clientes. Si lo restamos de las ventas, tenemos que los cobros por ventas son 3.000. Del mismo modo, para determinar los pagos por compras, tendremos que restar la parte de las compras que quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio, que serían una 1/12 parte, dado que se tarda en pagar 30 días y 12 meses tiene el año. Por lo tanto, restaríamos el saldo final de proveedores de 100
con lo cual los pagos por compras serían 1.100. Por diferencia entre cobros por ventas menos pagos por compras, los flujos de efectivo de explotación serían ahora 1.900. Vamos ahora a añadir en la cuenta de pérdidas y ganancias un gasto por amortización de inmovilizado de 800 unidades monetarias, con lo cual el resultado de explotación pasa a ser de 1.600. Ese gasto, sin embargo, no afecta al cálculo de los flujos de efectivo de explotación. No es un pago. En todo caso, el flujo de efectivo del inmovilizado se recoge de una sola vez cuando se adquiere por su precio de adquisición, pero clasificado como flujo de efectivo de inversión. Por lo tanto, los flujos de efectivo de explotación son los mismos que antes de considerar ese gasto por amortización del inmovilizado, 1.900. Podríamos determinar los flujos de efectivo de explotación, tal y como hace el Plan General de Contabilidad, por el método indirecto, es decir, partiendo del resultado, 1.600, y haciendo una serie de ajustes. Un primer ajuste consistiría en eliminar del resultado el gasto por amortización. A continuación, restaríamos el aumento en la cuenta de clientes. Dado que no tenemos saldo inicial, nos basta con restar el saldo final de clientes. Y por último, sumaríamos el aumento en la cuenta de proveedores. Como no tenemos saldo inicial, sumaríamos el saldo final de proveedores. De esta manera se comprueba que llegamos al mismo resultado de flujos de efectivo de explotación que por diferencia entre cobros por ventas menos pagos por compras, 1.900. Así es como se presentaría ese método indirecto de conciliación en el formato normalizado del Plan General de Contabilidad. En el apartado 1, resultado del ejercicio antes de impuestos, 1.600. En el apartado 2, ajustes del resultado, amortización de inmovilizado, un ajuste positivo, es decir, eliminación del gasto, de 800. En el número 3, cambios en el capital corriente. En la letra B, el aumento en deudores y otras cuentas a cobrar, con signo negativo, menos 600. Y en la letra D, acreedores y otras cuentas a pagar, el aumento en proveedores, pero ahora con signo positivo. Es decir, al revés que para los clientes. Y así obtenemos un flujo de efectivo de las actividades de explotación de 1.900. Y que a falta de flujos de efectivo de inversión y de financiación coincidiría con el aumento neto de efectivo registrado en el ejercicio. Vamos a ver un segundo ejemplo, para el cual partimos de saldos iniciales y finales al cierre de X0 y al cierre de X1 en diferentes cuentas. Aquí tenemos los saldos de las cuentas de balance. Arriba el activo y abajo cuentas de patrimonio neto y de pasivo. A continuación tenemos los saldos de las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio corriente, que llamamos ejercicio X1. Lo que vamos a hacer es ir recorriendo, en primer lugar, la cuenta de pérdidas y ganancias, de arriba a abajo, y transformando los ingresos y gastos en cobros y pagos. Esto nos servirá para determinar los flujos de efectivo de explotación. Después iremos recorriendo los activos y pasivos del balance para buscar flujos de efectivo, de inversión y de financiación. Se dispone para ello de la siguiente información adicional. Las pérdidas del año X0 se compensaron con el remanente. Esto nos sirve para explicar el reparto del resultado del año anterior. Durante el ejercicio X1 se ha adquirido al contado maquinaria por 70 unidades monetarias. De la compra de terrenos, por importe de 205, se quedaron a deber a largo plazo 195. Los valores mobiliarios se han enajenado en 10 unidades monetarias.
habiendo sido su precio de adquisición de 20. Se compensaron íntegramente en X1 las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Empezando por la determinación de los flujos de efectivo ordinarios o de explotación, vamos primero a transformar el ingreso por ventas en cobro por ventas o cobro de clientes. Para eso, en la columna de cobros vamos a poner los saldos iniciales de clientes y de la cuenta también de clientes efectos comerciales a cobrar, porque reflejan las ventas del ejercicio anterior pendientes de cobro al inicio del ejercicio corriente. También en la columna de cobros, el ingreso por la venta de mercaderías de 845. En la columna de pagos vamos a poner los saldos finales de clientes y clientes efectos comerciales a cobrar, que representan la parte de esas ventas que quedaron pendientes de cobro al cierre de X1. De esa manera, sumando cobros y restando pagos, colocando el cobro neto en la columna que suma menos, obtenemos unos cobros de clientes de 745. Otra forma de calcularlo sería con una sola columna, sumando los saldos iniciales de clientes y clientes efectos comerciales a cobrar, sumando las ventas de mercaderías y restando los saldos finales de clientes y clientes efectos a cobrar. Una tercera forma sería partir del ingreso por las ventas de mercaderías, 845, restar el aumento en el saldo de clientes, obtenido por diferencia entre el saldo final menos el saldo inicial, y restar también el aumento en el saldo de la cuenta clientes efectos comerciales a cobrar, obtenido de la misma forma. Como vemos, llegamos al mismo resultado, cobros de clientes 745. A continuación vamos a calcular los cobros procedentes de ingresos financieros. Tenemos ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, es decir, ingresos por dividendos derivados de la inversión en el capital de otras empresas. Dado que no existen saldos de cuentas de dividendos a cobrar, pendientes de cobro, consideraremos que el ingreso coincide con el cobro por dividendos. A continuación vamos a transformar los gastos por compras en pagos por compras o pagos a proveedores. Partimos en la columna de pagos del saldo inicial de las cuentas proveedores y proveedores efectos comerciales a pagar, dado que representan compras del ejercicio anterior que estaban pendientes de pago. Tenemos en cuenta que estas cuentas son pasivos corrientes, por lo tanto se supone que su vencimiento no supera los 12 meses. También en la columna de pagos, el gasto por las compras de mercaderías, de 525. En la columna de cobros ponemos el saldo final de proveedores y de proveedores efectos comerciales a pagar, que representan la parte de esas compras que está pendiente de pago al cierre del año X1. Los pagos a proveedores o pagos por compras durante ese ejercicio suman 552. Vamos ahora a transformar los gastos de personal en pagos al personal, siguiendo la misma lógica vista hasta ahora. En la columna de pagos ponemos el gasto por sueldos y salarios, 160, y también el saldo inicial de remuneraciones pendientes de pago, que correspondía a salarios del ejercicio anterior que estaban pendientes de pago al inicio de este ejercicio y que por tanto se habrán pagado durante este año, dado que son una deuda a corto plazo. Y en la columna de cobros, el saldo final de remuneraciones pendientes de pago, que representa la parte de sueldos y salarios devengados como gasto en este año que quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio. En total tenemos pagos al personal por 170. Transformamos ahora gastos por intereses de deudas en pagos de intereses. Partimos del gasto por intereses de deudas, la cuenta 662,
que tiene un saldo de 15. La ponemos en la columna de pagos. Y también en la columna de pagos el saldo inicial de intereses a corto plazo de deudas, la parte de intereses devengados como gasto el año anterior que quedaron pendientes de pago al inicio de este año y que se habrán pagado durante este año. Y en la columna de cobros el saldo final de intereses a corto plazo de deudas, que sería la parte de gastos por intereses de este año que quedaron pendientes de pago al cierre. Tenemos así unos pagos de intereses de 12 unidades monetarias. A continuación, transformamos el gasto por impuestos sobre beneficios en pago por impuestos sobre beneficios. Para ello nos bastará con considerar el gasto por impuesto corriente y el pasivo o el activo por impuesto corriente, si lo hubiese. No necesitamos considerar los movimientos en cuentas de activos y pasivos por impuesto diferido, cuya contrapartida sería un gasto por impuesto diferido, dado que no afectan a los flujos de efectivo. En la columna de pagos ponemos el gasto por impuesto corriente, cuenta 6300, que tiene un saldo de 18. No incluimos en la columna de pagos ningún saldo inicial de la cuenta Hacienda Pública, Acreedor e Impuesto de Sociedades, porque su saldo es 0. Y en la columna de cobros ponemos el saldo final de esa cuenta. De forma que tenemos pagos por impuestos sobre beneficios 0. Todo el gasto quedó pendiente de pago al cierre. Una vez que hemos terminado con los flujos de efectivo de explotación, recorremos el balance empezando por el activo y buscamos variaciones que den lugar a cobros y pagos por actividades de inversión. Vemos que ha habido una venta, nos decían en la información complementaria que había habido una venta de valores mobiliarios en 10 unidades monetarias. Se corresponde con el movimiento en la cuenta 540, inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio. En la columna de cobros anotamos la baja, la disminución bruta en esta cuenta, que fueron 20. En la columna de pagos, como menor cobro, tendremos que incluir la pérdida por la venta, dado que se vendió por 10 unidades monetarias un activo que tenía un valor en libros de 20. Esa pérdida estaba en la cuenta de pérdidas y ganancias recogida en la cuenta 666. Por diferencia, obtenemos el cobro por venta de inversiones financieras a corto plazo, que coincide con el precio de venta de esa inversión financiera. Vamos ahora a calcular los pagos por compra de inmovilizado. En la información complementaria se nos decía que durante el ejercicio corriente se había adquirido al contado maquinaria por 70, lo cual habría producido un aumento, una entrada en esa cuenta por ese importe. Y que de la compra de terrenos, con una entrada de 205 unidades monetarias, se quedaron a deber a largo plazo 195, que habría producido un incremento en dicho importe en el saldo de la cuenta proveedores de inmovilizado a largo plazo. Por lo tanto, para calcular el total de pagos por adquisición de inmovilizado material, en la columna de pagos ponemos las altas o entradas en las cuentas de terrenos y en las cuentas de maquinaria, respectivamente 205 y 70, y en la de cobros, como menor pago, el aumento en la cuenta proveedores de inmovilizado a largo plazo, por 195. En total tenemos pagos por adquisición de inmovilizado material de 80. Como flujos de efectivo por las actividades de financiación, si recorremos el patrimonio neto y el pasivo del balance, solo tenemos un aumento de 14 unidades monetarias en la cuenta de deudas a largo plazo con entidades de crédito. A falta de información adicional, vamos a considerar que se ha producido una única variación del signo de la diferencia, un aumento que se correspondería, por tanto, con un préstamo o crédito concedido a la empresa durante el ejercicio por ese importe de 14 unidades monetarias y que como tal figuraría como un cobro por captación de capitales ajenos a largo plazo en el estado de flujos de efectivo. Este es un ejemplo de presentación del estado de flujos de efectivo
por el método directo, determinando directamente los flujos de efectivo de explotación como diferencia entre los cobros y pagos que se adscriben a esta categoría. Está tomado del documento número 20 de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, que trata de la elaboración o trataba de la elaboración del estado de flujos de efectivo cuando aún no era obligatorio. Aclaramos que lo que el Plan General de Contabilidad llama flujos de efectivo de explotación, AECA, usando la terminología de las normas internacionales de información financiera, lo denomina flujos de efectivo por las actividades de las operaciones, para distinguir los cobros y pagos estrictamente de explotación de los cobros y pagos de naturaleza financiera. Vemos cómo aparecen recogidos en los flujos por operaciones de explotación los cobros de clientes, los pagos a proveedores, los pagos al personal, por ingresos y gastos financieros corrientes, los cobros de dividendos y los pagos de intereses. Obtenemos así un flujo neto de efectivo por las actividades de las operaciones de 16. Y en los flujos por actividades de inversión tenemos los cobros por la venta de inversiones financieras, 10, menos los pagos por adquisición de activos, en este caso de inmovilizado, que sumaban 80. Un flujo neto de efectivo por actividades de inversión de 70. Negativo porque es un pago. Y como flujos de efectivo por operaciones de financiación tenemos exclusivamente los cobros de 14 por la captación de capitales ajenos a largo plazo. De este modo, 16 menos 70 más 14 nos da una disminución de efectivo durante el ejercicio de 40. Esta disminución sumada al saldo inicial de efectivo, 50, nos tiene que dar el saldo final, 10. Así es como se presentaría en el modelo normalizado de estado de flujos de efectivo. Esta sería la determinación de los flujos de efectivo de las actividades de explotación, que suman 16. A la derecha tenemos una nota explicativa de cada uno de los ajustes que vamos a ver a continuación. La primera cantidad que aparece es el resultado del ejercicio antes de impuestos, de 110, que en nuestro enunciado se calcularía eliminando el gasto por impuestos sobre beneficios, el saldo del gasto por impuesto corriente, y si lo hubiera, y también el gasto por impuesto diferido. En el número 2, como ajustes al resultado, tenemos en la letra A amortización del inmovilizado. Amortización del inmovilizado material, que figura en la cuenta 681 de la cuenta de resultados del enunciado, por 15 unidades monetarias. El siguiente ajuste del resultado, en la letra F, son resultados por bajas y enajenación de instrumentos financieros. Se corresponde con el saldo de la cuenta 666. Tenemos que eliminar todos los resultados por enajenación de instrumentos financieros y de inmovilizado también, si los hubiera. ¿Por qué? Porque ese resultado no forma parte de los flujos de efectivo de explotación, sino que forma parte del cálculo de en este caso, de los cobros por venta de valores mobiliarios, que tienen la calificación de flujos de efectivo de inversión. En la letra G ajustamos los ingresos financieros. Como vemos, la eliminación de los gastos supone un ajuste positivo. La eliminación de los ingresos supone un ajuste negativo. Esos ingresos financieros eran los ingresos por dividendos, los cobros por dividendos, ingresos por dividendos de 5, perdón. A continuación, en la letra H, tenemos que eliminar los gastos financieros. Gastos financieros de 15 vienen del saldo de la cuenta 662
intereses de deudas de la cuenta de pérdidas y ganancias. Con esto ya hemos completado los ajustes del resultado y pasamos a los cambios en el capital corriente. En la letra A, existencias, aparece un ajuste positivo de 15. Estas 15 unidades monetarias, si es positivo, refleja una disminución en ese activo corriente de explotación, es decir, una disminución en el saldo de existencias. Es decir, la diferencia entre el saldo final y el saldo inicial es negativa y por eso le ponemos la cantidad con signo positivo. Tal y como se ve aquí, teníamos un saldo inicial de 75 y un saldo final de 60, por tanto una disminución de 15. En la letra B, deudores y otras cuentas a cobrar, aparece un ajuste negativo de 100. Representaría el aumento neto en los saldos de las cuentas de deudores y otras cuentas a cobrar, y que son las cuentas 430 clientes y 431 clientes efectos comerciales a cobrar. Es decir, la suma de los saldos finales de estas dos cuentas excede a la suma de los saldos iniciales en 100 unidades monetarias. Como se trata de un aumento en un activo corriente de explotación, se hace un ajuste negativo. En la letra D, acreedores y otras cuentas a pagar, lo que hacemos es restar el aumento en las cuentas de esta naturaleza, el aumento en el saldo de estas cuentas, obtenida por diferencia entre el saldo final menos el saldo inicial. Menos 37 indica que ha habido una disminución de 37 en el saldo agregado de estas cuentas. Es decir, para los acreedores funcionamos al revés que para los deudores. Se resta el aumento. Perdón, se suma el aumento y se resta la disminución. Voy a repetir esto porque es algo en lo que solemos equivocarnos. Para los activos corrientes de explotación, como es el caso de existencias y deudores, se suma la disminución y se resta el aumento. Sin embargo, para los acreedores y otros pasivos corrientes de explotación es al revés. Se resta el aumento, lo he vuelto a decir al revés, perdón. Se suma el aumento y se resta Bueno, vamos a repetirlo. Vemos aquí vemos aquí cómo sumando los saldos iniciales de las cuentas de proveedores efectos comerciales a pagar y remuneraciones pendientes de pago, obtendríamos un importe que es 37 unidades monetarias mayor que la suma de saldos finales. Por lo tanto, hay una disminución neta en el saldo de 37. Pasamos al número 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. En la letra A ponemos los pagos de intereses. Aquí en el apartado 4 vamos a reflejar el cálculo directo de los diferentes pagos y cobros, tal y como hicimos antes, transformando el gasto por intereses en pago por intereses. En la letra B, los cobros de dividendos de 5. Y, tal y como habíamos determinado previamente, los pagos por impuestos sobre beneficios son 0. Sumando todos estos importes, obtenemos los flujos netos de efectivo de explotación de 16. Pasamos ahora a los flujos de las actividades de inversión.
En el número 6, pagos por inversiones, letra C, inmovilizado material, tendríamos los pagos de 80 por inmovilizado. En el número 7, cobros por desinversiones, letra E, tendríamos los cobros de 10 por la venta de valores mobiliarios. Flujo neto efectivo de las actividades de inversión, 70. Y por último, los flujos netos de efectivo de las actividades de financiación serían cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero, emisión, número 2, deudas con entidades de crédito, cobros de 14, por las altas en las deudas con entidades de crédito a largo plazo. Tendríamos así unos flujos netos de efectivo de financiación positivos, cobros netos de 14. Sumando los cobros de explotación, restando los pagos de inversión y sumando los cobros de financiación, obtenemos un flujo neto de efectivo que es una disminución de 40 durante el ejercicio X1. Esta cantidad sumada al saldo inicial de 50 nos da el saldo final de 10.